Mica, Buenas. Buenas tardes. Buenas Hello. tardes. No, no en el restaurante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Deme mi término una chiquita de piña que hizo mi querida amada esposa. Tuve que comerme de apuro una sopa. Buenas tardes. Era como en noviembre. Así que... Bien. Buenas tardes a todos y a todas. 2 y 3. Voy a estar en la mayoría. Bueno, habemos 37 personas. Antes de empezar con el tema que casualmente ahí quedó, tengo que decir que creo que nada más hicimos 2, 3 problemas en antes de la mañana porque los problemas de hoy son largos y no son complicados, son largos. Quiero conversar con ustedes sobre una situación que estaba conversando con Levi, fue el que me comentó de eso, y tiene que ver con las pantallas o el video o las cámaras de todos y cada uno de ustedes. Bien, empecemos por el principio y no por el final. Yo sé que muchos de ustedes, por no decir la mayoría, son de primer ingreso. El año pasado estaban muchos en colegios, estamos hablando de sexto año, perdón, tenían sus situaciones pues en sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Venían de sus colegios. Y sin duda es verdad que las realidades que nosotros vivimos en los colegios públicos o privados de nuestro Panamá no es igual a las realidades que vivimos en las universidades. Todos estamos de acuerdo con eso. Empezando por las calificaciones. En el colegio, la calificación, con llegar a la mitad de los puntos ya pasabas. Acá, con llegar a la mitad de los puntos, pues, básicamente, si tú en una prueba sacas 50, pues te quedaste. Mientras que en el colegio, si sacabas tú 3, ya pasaste. Por no decir otras cosas que, vaya, la forma de los profesores, etcétera, 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 en fin. Sé que es difícil porque, claro, yo antes de ser profesor fui estudiante y estuve en la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que es difícil el hacer el cambio. Lo digo por experiencia propia. A mí hubieron momentos en donde fueron muy complicados. También porque yo fui a otro lugar a estudiar. Yo no estudié en Los Santos, yo estudié en Panamá. Entonces, las realidades que vivíamos en Los Santos o la vida que yo tenía en Los Santos, que era una vida muy de campo, muy de, sí, salir de mi colegio, pero irme a ganado y hacer otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, agarrar la bicicleta e irme para la playa, ¿sabes? Cosas como esas, en Panamá eran totalmente diferentes y totalmente fuera de las normas, ¿sabes? La cantidad de carros y la cantidad de cosas y no había ese momento de esa liberación y de ese encuentro con el ambiente, por lo menos en mi caso. Y era complicado, fue complicado al principio, no lo miento. Y fueron situaciones muy difíciles, fueron muy complicados también, la familia estaba lejos, etcétera, etcétera. Entonces, la universidad es diferente al colegio, sí. Pero debemos empezar a hacer cambios, ¿ok? Que las cosas sean diferentes, tenemos que dar gracias que las cosas sean diferentes, porque eso nos ayuda. Si todo se mantiene igual, nunca va a haber cambio, y si no va a haber cambio, no va a haber aprendizaje. Mi punto es, si ustedes iniciando este año se les conversó, y creo que ahí está Angie también, como subcoordinadora o coordinadora ahí ¿de dónde era? De Chiriquí, de por allá. O de Santiago era. De Chiriquí. Chiriquí, exacto. Si se comentó de que, claro, por la situación que teníamos de las dificultades con respecto a la pandemia, íbamos a dar las clases virtuales, y se les pidió que pusieran su camarita, que tuvieran su camarita activa, que tuvieran su
viéndonos las caras ustedes y nosotros, no hay excusa por la cual usted no lo haga. Ya no somos niños. Se supone que los profesores, o se supone que los coordinadores, o los licenciados, o la universidad, no tienen la necesidad de venir a ustedes y decirles, oye, Patricia, tienes que poner la pantalla, o poner un ejemplo, no es que Patricia siempre. Patricia normalmente es una de las que las pone siempre, siempre le ando viendo la cara a Patricia. Francisco, que no se usa la gorra en la clase, por lo menos, por decir otro ejemplo. ¿Sabes? No necesitamos estar diciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque tanto ustedes ya son mayores de edad, como yo soy mayor de edad, y ya el comportamiento de ustedes debe ser diferente. Muchos son de 18 años y todavía no han hecho esos cambios. Entonces, yo no les había comentado nada porque sencillamente no sabía si habían hablado o no habían hablado, pero básicamente es eso. El que no entendió es que prenda su cámara. Eso, básicamente. Resumiendo todo. Más clarito el agua de la tina. Prenda su cámara y haga. Hubieron algunos estudiantes que en la clase anterior no prendieron su cámara, estoy hablando de la mañana, y claro, sobre todo en el caso de las muchachas, porque los hombres somos más dejados en ese sentido, habrán algunas que me dirán, profe, pero es que no me peiné, profe, pero es que tengo las ojeras y no me puse la base, y profe, yo es que en la casa estoy, usted sabe, profe, cómo somos las mujeres en la casa. Yo sí, yo sé cómo son las mujeres en la casa, pero estamos ahora mismo en la universidad. Piense usted que esta es su universidad. Sí, es virtual, sí, usted mira para los lados y ve las paredes de su cuarto o del lugar donde esté, pero estamos en el momento de universidad, entonces como momento de universidad tenemos que estar presentables para la universidad. Eso no significa que tenemos que venir con saco y corbata aquí, pero tampoco significa que tenemos que venir todos descachalandrados, etcétera, con la franela, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo de la importancia de la cámara. Si yo hago lo siguiente, ¿qué aprende usted? Dígame. Si yo me pasara mi hora de clase, así, como estamos ahora mismo con mi pantalla, viendo ese hermoso dibujo que es de una banda de rock que casi nadie conoce, pero el que la conoce me lo puede decir por ahí. A mí me gusta el rock. A mí me gusta el rock, soy amante del rock. Soy amante del rock. Toda mi vida he sido amante del rock. Eso no significa que no me gusten los otros, ni haga una señalización a los otros. Pero bueno, si yo hiciera eso, si yo pusiera mi cámara así y yo dijera, bueno, el coseno de yo no sé qué, por aquí y por allá, que la función, que tenemos la velocidad, que esto y que lo otro, que por aquí por allá, ¿qué aprendería? Dígame, ¿qué aprendería usted? Absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es mi punto? Si yo le veo la cara a ustedes, por lo menos la cara de Evelyn, y si Evelyn no entendió un problema, por poner un ejemplo, obviamente en su cara se va a demostrar que no entendió ese problema, ¿correcto? Es lo normal. Es una acción que no la controlamos, sencillamente es una reacción de nuestro cuerpo. Y entonces cuando vemos un problema que no entendemos es como que, ok, entiendo. No lo digo, pero no entiendo. El profesor se da cuenta de eso y más que nos estamos viendo la carita y yo así puedo determinar con mayor facilidad y de mejor manera si usted entendió o no entendió. Hubo unas situaciones con unos estudiantes que me escribieron, profesor, tengo tal problema. Profesor, tengo este problema, profesor, tengo otro problema, tengo otro problema. Si usted tiene alguna situación o si usted tiene algún problema con su cámara o una situación que le impide o un problema externo, no se preocupe, escríbame y me dice qué es lo que es. Porque hasta donde yo sé, yo no soy un profesor que te sale con dos piedras, muy por el contrario. Soy echador de cuento y converso mucho con los que me escriben. Profe, en mi caso sí yo tengo problemas en la cámara, profe.
Exacto, porque yo también entiendo eso. Hay algunos A que veces tienen... la prendo, pero cuando uso la computadora, pero la computadora está en reparación. Entonces, como tengo el celular, Exacto. no me... Hay otras opciones, por lo menos, hubieron varios que me dijeron, profe, yo no puedo prender mi cámara porque si prendo mi cámara se laguea, mi computadora no es la mejor del mundo, o tengo problemas de que se me dañó la cámara, etcétera, etcétera. Yo entiendo esos puntos. Pero también entiendo de que hay muchos otros que sencillamente no quieren o no les da la gana o pasan de prender la cámara. Así que, sencillamente, su camarita Bueno, yo encendida. no la prendo, profe, pero yo presto atención ahí todo lo que usted dice. Exactamente, y eso también es algo muy bueno que dice Reinaldo. Reinaldo no prende su cámara, pero Reinaldo normalmente participa en la clase. Perdón. Normalmente él participa, normalmente está activo, normalmente comenta cosas que está bien, y eso es lo que se quiere también, un poco de la participación. Obviamente, en cuanto a la vestimenta, conversando con Levi, yo le decía a Levi, sí, está bien. Yo entiendo que la mayoría de ustedes tendrían que utilizar el suéter de la universidad, específicamente de esto, de la Facultad de Medicina, porque el logo es muy bonito, por cierto, y el suéter está bonito también. Pero yo sé que no todo el mundo logró conseguir el suéter y obviamente son disponibilidad y disposición. En lo personal, yo con que venga adecuadamente, esto para mí está bien. ¿Qué significa adecuadamente, profesor? Pues obviamente las niñas, las jóvenes con su suéter que no sea tan expuesto, los varones también con su suéter que no sea tan expuesto, nada de franelita ni nada de esas cosas, ni el pop. Francisco, por favor, nada de franela, ni popo por aquí, ni el bimblín, ni nada de esas cosas. Por favor, Francisco. Gracias, Francisco. Yo sé que te nace, pero por favor no. Ok, gracias. Entonces, en ese sentido, eh, básicamente es eso. Tampoco es necesario poner. Yo le soy muy sincero. Yo ando con el suéter, pero ando en chanclas. O sea, yo tengo chanclas de aquí mismo, ¿no? Pero es esa situación. Por lo menos intentar demostrar cosas diferentes. Acuérdense también que eso siempre se sube a YouTube, así que las personas que ven eso le ven la cara y si le ven la cara bonita, pues bien. No le van a ver los pies, profe. Exacto, le van a ver la cara, no los pies. Así que ya usted sabe. Bien. Eh, Creo que eso era todo lo que había que comentar en ese tema. Sí. Profe, disculpe, Ajá. es que me acaba de comunicar la estudiante Vivian Álvarez que no se puede conectar a la clase porque acaba de llover y se cayó un árbol y se le fue la luz. Santo, Y no le puede escribir tampoco. me imagino. Bueno, de todas maneras, que se cuide, cuidado por ahí con esos árboles y esas cosas. Hay que tener mucho cuidado. Y que no se preocupe, que igual las clases siempre se suben. Ya las clases de la vez pasada las subí, pero no las he publicado, así que hasta que no las publique, pues no las voy a publicar. ¿Qué más tenía que decirles hoy? Así que Chisaka, por favor, ese cabello siempre arreglado también. Chisaka, usted tiene el pelo largo, así que... Y el pelo está bonito, así que... Vamos a está amarradito ya. Ya, sí. Está amarrado. Muy bien. Bien. El día de hoy... Sí, creo que ya no teníamos nada que decirle en eso. El día de hoy vamos a ver pocos problemas. Les soy muy sincero. Pocos problemas. Creo que en la mañana solamente hice 2, 3 problemas. Porque son problemas de... Profe, para repasar química, profe. Exacto, le da tiempito ahí para repasar química. Son problemas de aplicación y son problemas muy interesantes porque sí, tienen que ver con matemática, pero vamos un poquito más allá. Nos vamos, sobre todo en la parte de física. Vamos a ver problemas que tienen, sobre todo esa situación que nos vamos a la parte de física. La clase anterior nosotros estábamos viendo el segundo teorema fundamental del cálculo y había algo que yo les decía que existía, que era el teorema del cambio neto. Sencillamente era el reemplazo que nosotros hacíamos normalmente, etcétera, etcétera. Era esto. Lo que me interesa es el siguiente problema. El problema número 10, que tiene que ver con el movimiento de las partículas. Primera pregunta. ¿Alguien me puede definir o alguien me puede decir con sus propias palabras, con una definición propia, qué es una partícula? ¿Por qué
es tan importante las partículas en nuestro diario vivir? A ver, ¿quién puede decirme más o menos algo sobre las partículas? Mientras yo borro el tablero. Por favor, uno solo nada más. Partículas. ¿Qué son las partículas? Chisaka, ¿qué es una partícula? Algo más pequeño que un átomo. Ah, muy bien. Yo sabía que usted lo sabía, pero la pereza de responder. Ajá. Bien. Las partículas son algo más pequeño que un átomo. Sencillamente son elementos subatómicos que están en nuestro diario vivir. Nosotros realmente estamos constantemente, cada segundo, inundados de partículas y en todo momento vivimos una explosión de átomos, no solamente por dentro, sino por fuera. Todas las reacciones químicas que nosotros hacemos, todos los procesos que nosotros hacemos, el nosotros vivir como tal, es una explosión atómica en diferentes niveles y diferentes estructuras. Y obviamente por fuera también, usted piense que si usted se pone a mirar así a lo lejos, usted nada más ve, por lo menos en mi caso, la pared, pero entre yo, mi persona y la pared hay 1.000.000 de partículas pasando y moviéndose en todo momento. Entonces, significa que las partículas son sumamente importantes, aunque digamos que entre la pared y yo hay un vacío, no hay nada, pues realmente es una mentira, porque hay excesivamente cosas. Hay cosas que nosotros no vemos, pero que sí existen. Por eso yo siempre he dicho que el que no cree en Dios sencillamente no puede vivir. Porque Profe, también puede ser dimensiones constituyentes de la materia, profe. exactamente. Ese Reinaldo, papá. El que no cree en Dios no puede existir en este mundo por una sencilla razón. ¿Cómo usted respiraría? Usted está recibiendo algo que no puede ver. Entonces, si usted está recibiendo algo que no puede ver, ¿cómo no puede creer en Dios? Bueno. Ese es mi pensamiento muy personal. Le decía a los muchachos de la mañana que si en algún momento de nuestro devenir, que ya se está acabando, por cierto, ya faltan cada vez menos semanas, si en algún momento, y no los volveré a ver más, no lloren, no lloren, si en algún momento existe la posibilidad de que tengamos un tiempo libre ahí, conversaremos un poco y les demostraré matemáticamente hablando por qué Dios existe. No teológicamente hablando, no científicamente hablando, sino por medio de matemática pura y dura, el por qué Dios sí existe. Que usted tiene que creer por lo menos en un Dios. Ok, bien. Voy a ver este problema, que este problema me resulta muy interesante, pero antes de entrar de lleno en este problema, voy a hacer una serie de análisis de elementos que considero muy importantes y nos ayudarán para resolver este problema. ¿Por qué? Porque el problema empezamos hablando de una partícula, ya sabemos que es una partícula, y se está moviendo en una línea recta. Las partículas normalmente se manejan de líneas rectas. Yo no sé si ustedes han jugado ping-pong. ¿Saben lo que es el ping-pong, verdad? Que viene la pelotita y tac, usted le da, Sí, profe. tac, y Profe, tac, y tac. De hecho, en la universidad, ahí en el campus, había una mesa de ping-pong. Estoy hablando de la Universidad de Panamá. Una mesa de ping-pong, y ahí siempre cuando no teníamos nada que hacer o cuando estábamos súper tristes por las pruebas que salíamos, que era lo normal, el 99.9% de las veces salíamos así, íbamos y allá nos echábamos nuestra partidita de ping-pong, matemática contra derecho. Siempre perdíamos, pero oye, nos las pasábamos muy bien. Entonces, las partículas normalmente fluctúan así. Hay muchas partículas que al tocar un objeto cambian su dirección, así como la bolita de ping-pong cuando toca la raqueta se mueve para otra dirección, mientras que hay otras partículas y otros elementos que cuando tocan un objeto traspasan el objeto. Sería como la raqueta pasando de largo de la bolita de ping-pong y usted no la toca y es punto para el otro. Bueno. En este problema nos hablan de velocidad y nos definen la velocidad de una forma muy particular.
Y para eso yo quiero hacer un análisis en cuanto a las velocidades y las aceleraciones. El señor Newton, señor teólogo, Newton era cristiano, por cierto, él nos dio grandes cosas. Nos dio un sinfín de cosas que uno todavía no entiende muy bien del por qué una persona con tanto intelecto, pues, murió. Porque era alguien que tiene, vaya, no tuvo hijos, por cierto, no tuvo esposa, no tuvo nada. Se dedicó a lo que él... El señor Newton nos definió mucho de lo que tenía que ver con el movimiento. De hecho, el Newton se le conoce por las leyes de Newton, ¿correcto? ¿Cuántas leyes son de Newton? 3, profe. 3. La primera, ¿qué dice? Ah, Eso con el Lexi-Alveo, profe. ¿cómo? Eso con el Lexi-Alveo, profe, eso es otra cosa. Ajá, sabemos cuáles son las leyes de Newton, pero no nos acordamos qué dicen las leyes de Newton. Okay. Bien. Lo que me interesa no son las leyes de Newton. Lo que me interesa es lo previo, el movimiento. Hay varias leyes que son, por lo menos el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, etcétera, 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 etcétera. Pero normalmente se trabajan con 3 conceptos que nosotros determinamos. Desplazamiento, velocidad, aceleración. Esos son los 3 conceptos que normalmente se trabajan cuando estamos hablando del movimiento. Obviamente, cuando es caída libre, la aceleración es la gravedad. Ok. Y obviamente estamos hablando también de que el tiempo no lo coloco porque el tiempo es atípico. Nosotros no podemos controlar el tiempo realmente. El tiempo es una variable totalmente independiente en nuestras vidas. Nosotros no podemos, yo no puedo parar el tiempo y echar para atrás. Sencillamente no se puede. De momento, solamente... Iba a decir algo, pero mejor no. Entonces, estas 3 variables, estos 3 elementos tienen una relación entre ellas. Por lo menos, si yo quiero buscar la velocidad de un objeto, yo diría que eso es delta X o delta D, no importa, entre delta X, entre delta T. O sea, X final menos X inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Estamos hablando de una física súper básica, ¿correcto? Súper básica. Bien. Bienvenido, Luis. Saludos. ¿Qué sucede? La velocidad me está hablando de un proceso de cambio, ¿ok? De una razón de cambio. Porque obviamente cuando yo digo X final, X inicial, es la final menos inicial. Final menos inicial. Estoy hablando de una posición final y una posición inicial. Hubo un cambio. Yo no me quedé quieto. Porque si yo me quedé quieto, entonces, ¿cuál es la final y cuál es la inicial? Es 0. No hay movimiento, no hay velocidad, no hay de nada. Ahora, la velocidad también se puede definir de la siguiente manera. Y esta es la importante. Y esta es la que me interesa. La derivada de mi X, en este caso del desplazamiento, todo esto lleva rayita arriba, entre el tiempo, entre el delta t. Significa entonces que la derivada de la velocidad de algo sencillamente es la derivada del desplazamiento. La velocidad de un objeto es la derivada de su desplazamiento. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque la derivada tiene mucha interacción y mucha relación con el delta. El delta tiene que ver con una variación. Es curioso porque el delta, ¿sabe lo que es un delta, verdad? El delta del Nilo. ¿Usted sabe lo que es el delta del Nilo? No sabe qué es el delta del Nilo. Cambio. El Nilo es un río que llega a un punto, cuando ya está llegando a la mar, que se abre. ¿Ok? Se amplía. O sea, gráficamente sería algo como esto. ¿Vio? Y de ahí los egipcios sacaron ese delta. Esta cosita.
De ahí viene. Por eso esa figura de triángulo. Mire, para que aprenda, para que chepa, para que chepa. Bien. ¿Qué sucede? Esa definición de la velocidad nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. La aceleración también puede ser definida. La aceleración, voy a bajar un poquito la cámara, se define de la siguiente manera. Delta V entre delta T. O sea, la variación de V final menos V inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. En otras palabras, la aceleración va a ser definida como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Significa entonces que si yo tengo una función que me define la velocidad y yo la derivo, ¿qué voy a encontrar? Dime, Milagros. La aceleración, profe. La aceleración. Excelente, Milagros. Muy bien. Sí, profe, pero eso no fue lo que yo le pregunté las pasadas, que yo le dije que yo tengo un cuaderno lleno de problemas de eso. Sí, yo creo que sí, pero no me acuerdo. Y usted me dijo que no venía ningún problema aplicado. Aplicación. La es derivada. No venían. No, yo le pregunté Yo no me acuerdo esto, de de eso. integrales, profe. Si yo le dije que yo sacaba de velocidad y aceleración con el tiempo que me daba. ¿Alguien más se acuerda de eso? Yo no me acuerdo de eso. Perdón, Profe, yo le dije. Me perdóname. parece que sí, profe. Cuando En el usted momento empezó no me acuerdo. a hacer la integral y entonces arriba puso un número, abajo puso otro, yo le pregunté, profe, esto es así como cuando vamos a sacar el tiempo de la aceleración, la velocidad, así le dije. Y usted dice que sí, es algo parecido, pero no viene ningún problema aplicado. No me acuerdo, sinceramente. Y si te lo dije, fue error mío. Perdón. Porque sí vienen problemas de aplicación. No me acuerdo, sinceramente. Y yo me acuerdo de muchas cosas, pero de eso no me acuerdo. Pero bueno, no importa. Bien. Estamos hablando entonces que la velocidad se define de esta manera, la aceleración se define de esta manera. Para resumir un poco, ajá, lo que les iba a preguntar antes de que Milagros nos comentara eso, lo que le iba a preguntar era lo siguiente. ¿Por qué yo le pongo la rayita arriba a esas cositas? ¿Por qué? ¿Por qué yo le puse la rayita arriba a este? Porque es un Que es vector. un vector, Vector, que va profe. positivo. Porque es un vector. Exacto. Entonces, ¿cómo saber si algo es un vector? Pregunta. Porque tiene dirección Ah, un vector tiene dirección, tiene Orden y y magnitud. sentido. magnitud, dirección y sentido. O magnitud, orden y sentido. Súper. Magnitud, que es el tamaño, profe, del componente. Ajá, la magnitud, que es el tamaño, lo largo, dirección, el ángulo que se forma y el sentido, para dónde va. Súper. Ahora bien, si yo pongo esto, y yo pongo esto, o yo lo pongo así, y yo lo pongo así, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cuál es una y cuál es otra? Digo yo que no es lo mismo, profe. Una es el desplazamiento y el otro puede ser la distancia. Ajá, Y el súper. otro, Súper, bien. Desplazamiento, que se puede definir de estas dos maneras, o distancia, que se pueden definir de estas dos maneras. sí, la del desplazamiento con la D mayúscula y la distancia con la D minúscula. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia? Chan, 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 chan. Una es el recorrido que hace la persona, ya sea de ida y vuelta, y otra es solamente en metros la cantidad que es. Resulta el lugar. Ajá, creo entender. Ok, creo entender. Una es el recorrido total que usa una persona indistintamente de dónde empieza y dónde termina. Y la otra, sencillamente, es la variación de la posición inicial con la posición final de una persona.
Pongamos un ejemplo muy sencillo. Si yo salgo de mi casa, como lo hacía todos los días anteriormente de que empezara la pandemia, ahora no salgo ni a la esquina. Pero bueno, Francisco se ríe, pero es verdad, yo ya no salgo. Y si salgo, va a ser un mandado y salgo con un miedo, pero bueno. ¿Qué sucede? Yo salía de mi casa, normalmente. 7 de la mañana, bueno, antes de las 7 de la mañana, 6:30 por ahí, ya estaba saliendo por ahí. Voy a mi trabajo, al colegio, me paso ahí toda la mañana. Después, en la tarde, voy a la universidad, me paso ahí toda la tarde. Y después llego a mi casa, mediados de 6:30, 7 de la noche. Ese era mi día a día. ¿Cuál es el recorrido que yo hacía todos los días? Todo eso que acaba de decir. Esa es la distancia. Dame un número. Pero no lo entendí, profe. Sí, como pasó rápido así. Yo estoy en mi casa, voy al colegio, del colegio voy a la universidad y después regreso a mi casa. ¿Cuál es el recorrido que hice? Eso no es cuando Cero, profe, Ah, cero, eh, cero. No será El cero, profe. desplazamiento, perdón. ¿Cuál fue el Profe, cero. desplazamiento? Uno no es una línea recta y el otro El no. desplazamiento que yo he hecho ha sido 0, A cero. porque mi posición inicial, a donde yo empecé el recorrido, es igual a la posición final, o sea, donde terminé el recorrido. ¿Se entiende esa idea? Sí, Si profe. Si Evelyn en estos momentos sale a la tienda y regresa, Evelyn no hizo desplazamiento, porque el punto donde estaba Evelyn, donde ella empezó, fue el mismo punto en donde ella terminó. ¿Ok? Se quedó constante, profe. Se mantiene en 0. Eso es desplazamiento. La distancia sí podría ser tomada. El tiempo, o sea, todas las vueltas que yo di. Eso sí lo sumaría y me daría un número. Normalmente la distancia es mayor que el desplazamiento. Normalmente. Otra consulta. ¿El desplazamiento puede ser negativo? Eh, Sí. La La distancia distancia, puede pues, ser. ¿La distancia puede ser negativa? no, profe. no. ¿Y si yo voy para abajo? ¿Qué es la planta baja? ¿Qué es la planta baja? ¿Ah? ¿Qué es la planta baja? ¿No es para abajo? Entonces, ¿la velocidad puede ser positiva y negativa? ¿Qué significa cuando la velocidad es negativa? Que hay eso, de desaceleración. Que hay desaceleración, o sea que está frenando, o sea que está disminuyendo su velocidad al punto de llegar a 0. Súper. La aceleración puede ser negativa entonces también, porque obviamente si la velocidad es negativa y la aceleración tiene que ver con la velocidad, ¿el tiempo puede ser negativo? ¿Por qué no? Es gravedad, profe, es gravedad, ¿no? No. Entonces no tiene nada que ver con la gravedad. No sé. No se puede retroceder, no. Yo no podría volver para atrás, yo se lo dije antes, yo no puedo virar, ojalá pudiéramos virar el cassette para arreglar todos los errores y tonterías que hemos hecho en nuestra vida en la pasada, ¿sabes? Pero no podemos, tenemos que seguir así. Profe, entonces la distancia puede ser negativa. Las distancias pueden ser negativas, sí, porque Bueno, eso sí no lo sabía, profe. para que sepa, si yo camino para atrás, Bueno, los profesores que me daban a mí me decían que la distancia no podía ser negativa y que el desplazamiento sí podía ser negativo, profe. la distancia sí puede ser negativa. Aquí está. Así que ya lo saben. Bien, ¿qué sucede? Todo esto nos ayuda para el problema que estamos viendo ahora. Voy a resumir todo lo que he dicho en 3 cuadritos muy interesantes. Y eso nos va a servir para más adelante. La situación es la siguiente. Tengo el desplazamiento o la X
tengo la velocidad y tengo la aceleración. Si yo quiero ir, digamos que tenga la velocidad. Si yo quiero ir a buscar la aceleración, lo que voy a hacer es un proceso de derivación. ¿Ok? Si yo estoy en la velocidad, si me dan la gráfica de velocidad, si me dan la función de velocidad y quiero buscar su aceleración, yo derivo. Sin embargo, si yo quiero buscar el desplazamiento teniendo la velocidad, tendría que hacer la operación contraria a la derivación. ¿Cuál es la operación contraria a la derivación? La integración. La integración o la antiderivación. Por lo tanto, si yo quiero de la velocidad y buscar el desplazamiento, yo integro. Esta es una de las situaciones posibles que pueden haber. La otra situación posible es la siguiente. Si yo tengo el desplazamiento y quiero ir hacia la velocidad, yo derivo. Y si quiero ir de la velocidad a la aceleración, yo también derivo. Es decir, si quiero ir desde el desplazamiento hasta la aceleración, tengo que buscar la segunda derivada. ¿Ok? Eso nos ayuda para los planteamientos de los problemas. Que todavía, en serio, milagro, yo estoy dando la clase y estoy pensando en qué momento yo le dije eso. Profe, yo le dije, porque le dije que no, que una partícula y de masa ¿Se que recuerdan tal, qué clase fue? Sí, fue en la primera clase. Voy a buscarla, mira, voy a tener video. La primera o la segunda, yo sé que fue en alguna de esas, pero yo le No, dije. o la primera o la segunda, no me haga Fue en alguna de esas, donde usted puso la integral y puso los números así, uno, un 2, un 3. la definida. Así. La definida. Sí, creo que y yo Ok. le pregunté que si venían problemas de aplicación y usted me dijo que no. Voy a tener que... Pero que está con lo mismo del examen, que venían 5 problemas, vinieron como 12. Fueron 5 problemas. Que cada problema tenía un subproblema, ya es otro cuento. Bien, ¿qué sucede? Vamos a ver. Si yo tengo la aceleración ahora y quiero ir a la derivada, sencillamente yo integro. Y de ahí, si quiero ir de la derivada a x, también integro. O sea que si quiero ir al proceso contrario de la aceleración, acá tengo que buscar la segunda integral. Todas esas cosas son interesantes y todas esas cosas son importantes. En el problema que nos están dando, me están dando la velocidad y me piden el desplazamiento de la partícula. ¿Qué tengo que hacer? Si me dan la velocidad y me piden el desplazamiento. ¿Quién me lo puede decir? De aquí entré de T. Tengo que integrar. ¿Quién voy a integrar? El módulo de la velocidad o la fórmula de la velocidad para, teniendo la velocidad, encontrar el desplazamiento. Vamos a hacerlo. Me está pasando algo. Me está pasando algo que me pasó antes en la mañana. Y es como que siempre la misma gente ponía sus camaritas. Y les he visto las caras a algunos y es como que llevamos 2 meses de clases y por primera vez le veo la cara. ¿Sabes? Me resultó muy interesante eso. Voy a copiar la gráfica. La función. Más 29t menos 20. Esta velocidad me la están dando en pie sobre segundo, creo que es. Sí. Y es por segundo o pie sobre segundo. Si yo quisiera transformarlo a metros, ¿cómo se transforma de pie a metros? Un metro son... ¿Cuántos pies? Oiga, Patricia. 3 pies con algo ahí. 3,28 pies. Un metro son 3,28 pies.
¿Cuántas pulgadas hay en un metro? 39. Uy, 12 pulgadas. No, mentira. 39. Y un pie son 12 pulgadas. Así que estas tres cositas siempre se utilizan. Voy entonces a buscar el desplazamiento. El desplazamiento me lo están pidiendo. Desplazamiento. Pero me lo piden en un intervalo muy en específico. Me lo piden cuando el intervalo va de 1 hasta 5. Obviamente, esos son los intervalos de integración que nosotros vamos a trabajar. Y entonces sería lo siguiente. El desplazamiento va a ser igual a la integral que va de 1 a 5 de t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 por dt. Recuerden siempre que si estamos trabajando con t, es de t, si estamos trabajando con x, es de x, si estamos trabajando con z, de z, etcétera, etcétera. Ahora bien, esa integral no es tan complicada, no nos da muchas dificultades, por lo tanto yo sencillamente voy a integrar directamente, sería t a la cuarta sobre 4 menos 10t al cubo sobre 3 más 29t cuadrado sobre 2 menos 20t. De 5. Siendo ya las 2:44 de la tarde. A veces las horas se pasan súper fácil, súper rápido. También me resulta muy interesante verles las caras porque así les veo los fondos que tienen cada uno de ustedes. Por lo menos Chisaka ahí, el mentado Star-Lord. Ya. Siempre es bueno verles esas cosas. Para ver si son ordenados, si no son ordenados. O dónde están estudiando. Por lo menos Milagro siempre Milagro tenía en el fondo algún problemita. Hoy no tiene nada. Bien. Reemplazo. Es sencillo el reemplazo. No hay mucho problema en ese sentido. Sería 5 a la cuarta sobre 4 menos 10 por 5 al cubo sobre 3 más 29 por 5 al cuadrado sobre 2 menos 20 por 5. Me estaban preguntando también, profesor, bueno, ayer me preguntaron, profesor, ¿mañana hay prueba? O sea, que hoy había prueba, yo, no, está loca. Y otra me preguntó, profesor, ¿el domingo hay prueba? Yo, no, está loca, ¿qué le pasa? ¿Cuándo hay prueba? Pregunta. ¿Qué día hay prueba, Patricia? ¿Qué día hay prueba, Francisco? Hombre, profe. Francisco, ¿qué día hay prueba? ¿Qué día? A final del mes de octubre. Oí. 1 de noviembre, cae domingo. 1 de noviembre hay la prueba. Para que se recuerde. Después del día de la bruja, profe. Cuidado, le sale la bruja. Sí. Alguno que otro. No sabe. Voy a colocar, en vez de acá abajo, voy a colocarlo acá. Para seguir la estructura. Pues sí, recuérdense que la prueba es el 1 de octubre. Ya creo que nos faltaban 10 pruebas por calificar. Creo. Así que realmente. Igual, les digo, he tenido algún que otro tipo de problema con la computadora desde la clase anterior. Creo que se los comenté. Que tuve el problema de la pantalla ¿cómo se llama? La pantalla a ver. Ajá. La pantalla azul bendita. Y entonces
Tuve que llevarla donde un amigo que él es ingeniero en sistemas. Y revisó la chichareta y ya le dio la respuesta. Vamos a ver. 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 Ok. A mí me está dando 25 doceavos. La parte superior. Esto es. ¿Me confirma si les digo? Ahí, más o menos. Por Sí, ahí. profe. Por ahí estamos. Me dio fracción, que es lo importante. Ahí. Wow. Y en la parte de abajo no hay que tener tantos problemas porque como es 1 y el 1 por todo eso, si en un momento, ajá. Ok. Bueno, espero que me comentes por ahí el porqué de eso. Espero que no sea por nada malo que me escribió por ahí. Y bueno, espero que te vaya súper bien. Yo también te digo que yo estoy viendo opciones porque muy probablemente también nos haremos el cambio de donde estamos a otro lugar. No sé ni por dónde nos iremos, pero esto, yo sé que te irá bien. Wow, que sí. Bien, así que no te preocupes. Ajá. La otra parte voy a desarrollarla rapidito. Sería un cuarto menos 10 tercios más 29 medios menos 20. Me dio 103 negativo. Obviamente con el negativo de afuera me da positivo. 103 sobre 12. ¿Me confirman ahí? Si se les dio o no les dio. Te voy a dar una conversación. Ahí, muy bien. ¿Te dio, Francisco? Ahí, Cristi también le dio. Súper. Y ya para finalizar sería la suma de eso. $32 tercios para finalizar. Obviamente la respuesta hay que simplificarla. El que no lo está haciendo con la calculadora tiene que simplificar hasta el mínimo. Me interesa mucho el siguiente punto. Claro, la respuesta me está dando así. Y lo que normalmente nosotros trabajamos cuando estamos hablando de integrales es que le colocamos el u cuadrado. ¿Ok? Se recuerda, ¿verdad? Que le colocamos el u cuadrado. En esta situación es diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desplazamiento. Cuando yo digo u cuadrado, yo me refiero a, perdón, el área bajo una curva. O sea, el área. Y el desplazamiento no es área. El desplazamiento es una distancia. ¿En cuánto debo dar ese desplazamiento? A ver quién me dice. ¿Cuál es la unidad de medida que debo utilizar para este desplazamiento? Es algo que yo pregunté. ¿10? 10, profe. 10, exactamente. Creo que es Tiene que sobre ser en 10. Ah, No 10. en metros sobre segundo, porque metros sobre segundo es velocidad. Y yo estoy buscando desplazamiento. ¿Vale? Y era pies porque la velocidad me estaba dando en pies sobre segundo. Significa la unidad que yo estoy trabajando es pies. Ahora bien, este desplazamiento es una magnitud escalar o vectorial. Es vectorial. Como es vectorial, necesita saber dónde va. Necesita saber hacia dónde va. ¿Él es positivo o negativo?
positivo. Y el problema me decía que esta partícula se movía, ¿de qué manera? Como una curva, como una recta. ¿Cómo se movía esta partícula? Lineal. Lineal, exactamente, Cristi, o sea, en línea recta. Si yo veo una línea recta y yo veo que me está dando positivo, ¿hacia dónde va? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Exactamente. Si por algún momento el desplazamiento me hubiera dado negativo, significaba entonces que eso no iría hacia la derecha, iría hacia la izquierda. Ese análisis lo debo hacer para esta situación, porque esta situación es desplazamiento. Si hubiera sido distancia, no necesitaba hacer ese análisis. ¿Ok? Profe, Dime, Rey. ¿voy a repetirlo otra vez? Bien. Esto se movía de esta manera, como una línea recta. ¿Ok? Como me dio positivo, teniendo el cero en el medio, obviamente. Como me dio positivo, él va en el lado de acá. Y el lado de acá es el lado derecho. Significa entonces que él va para la derecha. Si me hubiera dado negativo, iría entonces para la izquierda. ¿Ahora sí? Ah, ya, profe. Tenía que hacerlo porque esto es desplazamiento. En la otra parte del problema me están pidiendo la distancia recorrida. Me están pidiendo la distancia total recorrida. Para la distancia total recorrida, yo voy a hacer... ¿Se comprendió esto hasta ahora? Manito arriba el que comprendió. Bien. Para la distancia, voy a hacer algo parecido a lo que yo hago cuando estoy trabajando el valor absoluto. ¿Se recuerdan los problemas de valor absoluto? ¿Verdad? ¿Se recuerda el problema de valor absoluto? Bueno, en el problema de valor absoluto yo lo que hacía es que dividía. Esperar, se le está, desde hace rato se le está activando el audio y eso está afectando a la clase. Así que si puede, manténgalo ahí desactivado. O entre, y si no puede, si hay un problema de la aplicación, salga y entre entonces para ver si eso se le arregla. Si usted veía el valor absoluto, yo lo que hacía era que dividía. Yo tenía un intervalo y entonces partía el intervalo en dos partes y entonces hacía ese análisis, ¿correcto? Eso yo lo hacía cuando el valor absoluto. Y para esta situación voy a hacerlo lo mismo. Yo voy a buscar la distancia, ya busqué el desplazamiento. En el desplazamiento solamente me interesa el principio y el final, o sea, el 1 y el 5. Mientras que en la distancia me interesa todo lo que hizo. Para eso, entonces, yo voy a hacer el análisis de la gráfica. Aquí está la gráfica y yo se la voy a compartir. La gráfica de... Súper bien. Ni mandado a hacer. Ahí está la gráfica. Esa es la gráfica de la función que estamos trabajando. Es una gráfica que como es al cubo, tiene una creciente y una decreciente. Sencillamente una curvatura que sube y baja. Esta gráfica me resulta muy interesante porque esta gráfica yo solamente la hice de 1 a 5. Voy a hacer una raya y en esta raya de azul en grande voy a ver el desplazamiento. El desplazamiento realmente fue de 1 hasta 5. Ese es el desplazamiento, lo que está ahí en azul, lo que usted ve en azul. Sencillamente fue el movimiento ese que yo hice de un punto al otro punto. Mientras que voy a hacerlo ahora de rojo. Mientras que la distancia va a ser todo esto que va por aquí, que va a subir y después va a bajar y después seguirá bajando
y después, y después, y después. Eso es lo que es la distancia, ¿ok? Bien. Para yo hacer el análisis de la distancia, tengo que analizarlo en dos puntos. El primer punto que yo tengo que analizar es todo esto que yo tengo aquí. Toda esa situación que usted ve ahí, todo eso que usted ve ahí, todo eso. Obviamente. Profe, Dime. disculpe, los demás están lo que están compartiendo, porque no me aparece nada. ¿Me verifican si los demás están viendo lo que yo comparto? Sí, yo Sí, sí, profe. Ajá. Habría que revisar ahí, Evelyn. Vamos a esperar un ratito para ver si ahora sí. Voy a salir y voy a entrar de nuevo, profe. Sí, sería bueno para ver si eso también es lo que está afectando. Entonces, todo esto lo que usted ve ahí, obviamente más clarito y más bonito, debería ser el área que yo voy a buscar. Debería ser toda esa distancia que yo voy a buscar. Y obviamente para el otro lado sería todas estas cositas que yo tengo acá. Ese espacio que yo tengo ahí. Yo veo que hay un punto sumamente interesante. El punto sumamente interesante es este. No voy a hacer una raya, voy a... A ver. Ajá. El punto que me resulta interesante es este que yo tengo aquí. Ese punto en 4. ¿Por qué ese punto en 4 me resulta interesante? Porque es el punto en donde se corta con la horizontal. De ese punto yo puedo, y tomándolo en consideración, yo puedo encontrar dos intervalos. Un primer intervalo que iría de 1 hasta 4, ese sería uno de los primeros intervalos, y el otro intervalo que iría de 4 hasta 5. ¿Ok? Esos son los límites de interacción que yo voy a utilizar. Voy a hacer primero el análisis de 1 a 4 y después de 4 a 5 en dos integrales que van a ser parecido al proceso de interacción que tiene que ver con el valor absoluto. ¿Se comprende lo que voy a hacer? ¿Se comprende esa idea que les he presentado ahí? Si quiere, manito arriba que comprendió eso. Ok, súper. Vamos entonces ahora a llevar esa idea a la práctica. Obviamente. Si usted se da cuenta, yo antes de hacer cada problema, intento buscar como un plan para el problema. Tengo el problema, intento buscarle la forma de hacer el problema antes de desarrollarlo directamente. Voy a buscar ahora el desplazamiento. Perdón, la distancia. La distancia, como decíamos, vamos a analizarla de 1 a 4 y después de 4, abierto, hasta 5. Ahí es donde vamos a analizar esa distancia, siendo ya las 3 p.m. de la tarde. La función que vamos a utilizar va a ser siempre la misma, solamente que los intervalos van a cambiar un poco. Sería, distancia es igual a la integral de 1 a 4 de v, bueno, voy a copiarla directamente, t cubo menos 10t cuadrado más 29t menos 20 de t más la integral de 4 a 5 de t cuadrado menos 10t cuadrado más 29t menos 20 de t. Son las mismas funciones, solamente que una estructurada de... No sé por qué. Creo que ahí se ve un poquitito mejor. No sé por qué siempre para el lado de allá se ve peor. Nunca entenderé eso. Profe, esa T no es al cubo. Sí. Ajá. Ahora, tengo que hacer ese mismo análisis. La derivación no es tan complicada. Aquí lo único que puede salir complicado es a la hora de hacer el reemplazo. Vamos a ver. E a la cuarta sobre 4 menos
10t al cubo sobre 3 más 29t a la 2 sobre 2 menos 20t, haciendo el análisis de 1 a 4. Y el otro análisis... Ajá, una cosa importante. Voy a ir a la gráfica. Porque esto es algo que es muy importante analizar. La situación que va de 1 a 4, el punto que va de 1 a 4, el punto que va de 1 a 4, o sea, esto que está aquí, de 1 a 4, o sea, toda esta raya, ella va hacia arriba, ¿ok? ¿Correcto? Ella está en la parte superior. Por lo tanto, ella va a ser positiva. Mientras que de 4 a 5, ¿para dónde va? Para abajo. Si se da cuenta, si usted hace solamente el análisis, vamos a acá. Hay una opción de... Ajá. A ver. Ajá. Vamos a hacerla bonita. Si usted ve así la gráfica, ¡guau! La tecnología, papá. Si usted ve así la gráfica, se da cuenta, lo ve, que es hacia abajo. ¿Vale? Mire cómo era la gráfica. Y mire, ¿vio la diferencia? Una va hacia arriba, otra va hacia abajo, una va hacia arriba. Eso es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque eso nos va a ayudar para hacer los análisis de acá. Eso matemáticamente se va a representar con un signo de menos aquí. ¿Ok? Quiero que se tenga bien claro el porqué de eso, de por qué de menos. Obviamente la estructuración va a ser la misma. Porque la integral en principio es la misma, lo único que cambian son los intervalos de integración. Ahora bien, sencillamente lo único que queda es reemplazar. Hay Milagro botezando, pero no importa. Bien, vamos y hacemos el reemplazo. Y según este libro, esta parte me da 45 sobre 4. Alguien que me confirme cuando reemplazo primero con 4 y después reemplazo con 1. Esa diferencia aquí me da 45 cuartos. ¿Me confirman para ver si da o no da? Voy a hacerlo yo en la calculadora. Sería 4 a la cuarta sobre 4 menos 10. 10 por 4 al cubo sobre 3. Sobre 2 menos 20 por 4. Cuando reemplazo 4 me da, voy a hacerlo paso por paso. Cuando reemplazo 4 me da 8 tercios.
menos, voy a reemplazar ahora con 1. 1/4 menos 10 tercios más 29 medios menos 20. Acá me da menos 103 sobre 2. Menos, voy a hacer ahora el reemplazo acá. Ajá. Voy a hacer el reemplazo, voy a reemplazar primero con 5, 5 a la cuarta sobre 4, menos 10 por 5 al cubo sobre 3, más 29 por 5 al cuadrado sobre 2, menos 20 por 5. Acá me está dando 25 doceavos menos, voy a hacer entonces ahora la del 4. La del 4 ya realmente la hice, porque la del 4 la hice acá que me dio 8 tercios. ¿Sí? 8 tercios. Para facilitar una cosita. Aquí me quedaría 8 tercios más 103 doceavos, perdón. Eso da 45 cuartos. Y el lado de allá vamos a ver lo que da. 25 doceavos menos 8 tercios sería menos 7 doceavos. Así que más 7 doceavos. Y eso me daría 71 sobre 6. Profe, y si se pone en decimales, estaría mal, profe. No estaría mal. El orden de los factores no altera el producto. La única situación con el decimal es que en el decimal, voy a bajarlo un poquito, en el decimal se pierden números, porque claro, tú tienes que redondear. Y en el caso de las fracciones no se pierden números. Las fracciones no pierden. Entonces, el dato más exacto siempre va a ser en fracción que en decimal. ¿Esta distancia en qué la tengo que dar? Patricia, que Patricia por ahí lo vi que lo dijo. En pies. En pie. Usted va en pie. Tengo que ponerle dirección, tengo que ponerle sentido a esto, tengo que ver hacia dónde va. ¿Por qué no? Porque Vector. no es un vector exactamente, es una magnitud escalar. O sea, solamente es un número. Por lo tanto, no tengo que poner. Sí, porque no hay componente en X ni Y, profe. Puede tener componentes en X y en Y, se puede buscar el análisis de esos componentes. Pero no es necesario. No me lo piden. Y si no me lo piden, no. El desplazamiento me dio 32 tercios. El desplazamiento, vamos a ver cuánto es. 10.7. Mientras que 71 entre 6 dice que da 11.8. Si se da cuenta, es mucho mayor la distancia que el desplazamiento. Era algo que yo le estaba comentando anteriormente. Usted dirá también, profesor, esas magnitudes no son muy grandes porque 10 pies tampoco es que es algo wow, excesivo. Claro, para usted 10 pies no es gran cosa, pero si usted camina 10 pies no hay problema. Pero si usted pone a una hormiga a caminar 10 pies, va a ser un trabajo un poco arduo. Ahora,
Estamos hablando de partículas, no se lo olvide. Y las partículas son entidades muy pequeñas, muy pequeñas que están ahí. Casualmente, en la semana estaba viendo gracias a Dios participé en un webinario. ¿Sabes lo que es un webinario? Como una conferencia, pero de forma virtual, organizada por la Fundación Panameña Pro Matemática. Se llama, ellos están en Instagram, Funda ProfMath, una cosa así. Y ellos todos los días todas las semanas están dando seminarios, están dando conferencias y cosas como eso. La semana pasada había una conferencia que puse a mi hijo mayor a verla, que tenía que ver con el desarrollo del cubo de Rubik. ¿Sabes cuál es el cubo de Rubik? ¿Cuántos saben hacer un cubo de Rubik? Resolverlo. Hace la mano el que sabe resolver un cubo de Rubik. Ahí Tachisaka. Zuleika creo que también usó la mano. Le vi la cara ahí. Así es. Profe, yo lo intenté yo como hasta la mitad. Me cuesta hacer la parte de abajo del cubo. Ahí está Joy Mai, que también sabe hacerlo. Entonces, había un muchacho que él es experto en eso y dan las conferencias. Tienen conferencias muy bonitas, muy buenas de diferentes. Hay unos que son como triángulos, profe. Hay uno que es más duro. Hay unos que son horribles. Los pyramids. Pero bueno. ¿Se comprendió el problema? ¿Hay alguna duda sobre el problema? ¿Algo que no se haya terminado de comprender sobre el problema? Sí. Profe, ¿yo te le gusta armar eso, profe? Yo no tengo tiempo para amar esas cosas realmente. Realmente ahí no tengo mucho tiempo para eso. Bien. Pero me gusta todas esas cosas pero sobre todo más el modelado. El modelado de estructuras y cosas así. Eso es lo que me gusta. Bien. Es un problema diferente, no es tan complicado, pero sí tiene sus trabitas y sí tiene sus cositas interesantes. Vamos a ver ahora un problema, siendo ya las 3:14. Un problema que a mí en lo personal me encantó. Cuando yo lo vi, me gustó tanto porque claro, yo antes de empezar las clases, antes de empezar acá, le doy como una ojeada a los problemas. Los miro así, les echo el ojo y entonces veo para ver qué es lo que sucede en los problemas. Por lo menos tener una idea de lo que va. Estaba volviendo a ver el problema y ya me perdí en la parte esa donde puse la integral. El de este. No, profe. En el tablero. Ay, Dios mío. Vamos, tengo pendiente subir ese GIF al grupo. No. No, profe, mire, lo que pasa es que en la parte donde está la D, donde está la integral, usted había puesto un positivo, pues. Ajá, y después lo cambié a negativo. Lo cambié negativo porque la gráfica en esa parte, esta era la gráfica, en esa parte iba para abajo. Sí, ya me acordé, que ya me había perdido. Sí, hasta hice la interacción ahí, puse la grafiquita, borré y todo eso. Sí, ya me acordé. En el PDF. Exacto. ¿Y ahora sí? Sí, ya me acordé. Sí. El problema es el siguiente. Ahí está. El problema tiene que ver con la velocidad del sonido. ¿Quién me puede explicar qué es la velocidad del sonido? ¿A qué se refiere la velocidad del sonido? Al menos uno que me diga. Bueno, yo creo que la velocidad del sonido es cuando el sonido corre muy rápido. Algo como eso, ¿sabes? ¿Alguien me puede explicar qué es la velocidad del sonido? La velocidad de la fase de las ondas. Sí, se puede decir que sí. Ajá. ¿Cuán rápido anda una onda? ¿Cuán rápido se mueve una onda? ¿O cuán rápido se expande una onda en un
intervalo de tiempo o en el espacio. Recuérdense que el sonido, la voz, todo lo que emite algún tipo de elemento, algún tipo de estructura que nosotros podamos oír, va por medio de las ondas. Eso se analiza mucho más en la parte del oído, pero eso obviamente también nos funciona acá en física. Muy interesante porque ahí nos dan un ejemplo de una situación que pasó con el señor Charles Geiger, que el 14 de octubre de 1947 fue el primero que voló a la velocidad mayor que la del sonido. Porque nosotros, gracias a Dios, ya pasamos la velocidad del sonido, todavía no hemos llegado a la velocidad de la luz. Después de la... Chisaka, ¿qué pasa después de la velocidad de la luz? No sé, profe. Bueno, investíguelo por ahí. Busque e investigue qué pasa. Creo que te desintegras. ¿Qué pasa más allá? Búsquelo. Ahí hay un campo muy interesante y resultan cosas muy interesantes. Pues bien, en este problema me dan la siguiente función. Es una función súper grande, una función definida a trozos, en 5 trozos, en donde esta función, que es la función que tiene que ver de la velocidad, nos especifica o nos estructura cómo el sonido viaja dependiendo de la altitud. Por lo menos, si el sonido va de 0 metros o de 0 kilómetros, creo que la altura, de 0 kilómetros a 11.5 kilómetros de altura, el sonido se especifica de esta manera o se ve de esta manera, mientras que va de 11.5 a 22 de esta otra manera. Y por ahí se va. O sea, básicamente esta fórmula, esa función me viene a especificar cómo se estructura en cada caso. Aquí me están preguntando entonces cuál es la velocidad media de la función en ese intervalo. ¿Alguien que me pueda explicar velocidad media? O sea, cuando yo digo velocidad media, ¿cómo a qué o qué? ¿Con qué se come? ¿Con qué se hace? Una persona nada más, por favor. No hay que pelearse para ver. Velocidad media. Puede ser esa, tiene de las diferentes velocidades como la neutralización de toda la velocidad, pues. O sea, Exactamente. Muy bien, Walter. Es como una neutralización de las velocidades o básicamente es un promedio de todas las velocidades que nosotros tenemos en un tiempo determinado. Porque recuérdense que la velocidad siempre tiene que ver con el tiempo. Entonces, es lo mismo que nosotros hacíamos en el colegio cuando sacábamos nuestro promedio. Teníamos el viaje de notas y de esa nota sacábamos el promedio. O sea, sacábamos una media. Sacábamos un aproximado que era sumando todo y dividiéndolo entre la cantidad que había. Para sacar el promedio teníamos que sumar todas las notas parciales, todas las notas de apreciación y el examen, y eso lo dividíamos entre 3 porque son 3 notas y eso es lo que nos daba nuestro promedio. Ok. Acá no voy a hacer eso, no voy a dividir así como tal. Voy a utilizar la siguiente formulita, voy a buscarla acá. Porque hay una formulita y hay un teorema que nos dice que es el teorema de valor medio. El teorema de valor medio nos dice que yo puedo encontrarle el valor medio a una función en un intervalo. Y para eso yo voy a borrar acá un momentito para analizar los valores medios. Pregunta, ¿qué es un valor medio? Cuando yo hablo de valor medio, ¿a qué me refiero? Valor medio. ¿Qué estoy diciendo yo con eso? Angie, ¿qué es un valor medio? No sé, profe. Meyan, ¿qué es un valor medio? Elisa, ¿qué es un valor medio? Patricia, ¿qué es un valor medio? Profe, Oye, sería el promedio de los números, de lo que se saca. un valor medio es un valor que está en el medio. Si lo dice, la mitad de las cosas. ¿Sí? ¿Sí o no? Un valor medio es un valor que está en el medio. O sea, la mitad
y yo tengo una gráfica que es la mitad, en este caso sería 0. Eso es lo que es el valor medio, o sea, un valor que está en la mitad, o un punto que está en la mitad, algo que está en la mitad. Es como que, profe, que te dan un diámetro, lo divide entre dos y ya. Exactamente, es como te dieran un diámetro, lo divides entre 2. ¿Cuál es la mitad del diámetro? El centro. ¿Cuál es el valor? Si yo les llegara a preguntar, muchachos, ¿cuál es el valor medio de un diámetro? Centro, porque es lo que está en la mitad. ¿Cuál es la mitad del hombre? La mitad del hombre, bro. Bueno, pues, ¿cuál es su valor medio? El ombligo. El que tiene ombligo, pues, porque hay algunos que no tienen ombligo. Bueno, básicamente. No, sí, en serio. Ey, sí, yo no sé por qué. ¿Ok? ¿Se entiende eso o no se entiende eso? ¿Cuál es el valor medio de la Tierra? El centro. El núcleo. El núcleo. Ah, ya. Eso es valor medio. El valor medio es un valor o una estructura que está en todo el medio. ¿Ok? Bien. Bueno, si fuera una línea recta, el valor medio de la recta numérica, ¿cuál es? 0. 0. Y obviamente es fácil encontrar el valor medio de las líneas rectas, porque normalmente es lo que está en el medio. Si a usted le gusta hacer trabajitos en la casa, a mí me gusta hacer muchas cosas en la casa que tengan que ver con tablas y maderas y por aquí y por allá. Yo normalmente tengo que buscar la parte del medio, entonces es fácil ver la parte del medio porque uno lo puede ver al ojo y ¡plup! Uno pone en el ojo. Porque son cosas rectas. Cuando algo es recto, es fácil encontrarle el medio. Yo podría encontrarle el medio. ¿Cuál es el valor medio del plano cartesiano? 0. Cero. Pero eso El tiene un centro. nombre. El Vértice. origen. El origen. El origen. Ajá. Mira, son sencillos. Cuando son líneas rectas es fácil. Pero el problema recae en lo siguiente. Cuando es una curva. Claro, yo lo vería en el ojo y yo, ¡pam! Ahí. Pero no necesariamente puede ser ahí. Porque claro, si yo extiendo esto más para acá, ya entonces no es. Pero si corto entonces esto más para acá, ya entonces no es. ¿Ok? Entonces, realmente, mientras que si yo corto y amplío, eso se mantiene igual. Realmente para buscar el punto medio, el valor medio, la mitad de una curva resulta más complicado y resulta mucho más complejo. Porque tendríamos que ir como los carritos y que entonces ir acá. Y se supone que aquí es el punto. Y claro, nosotros somos universitarios, no tenemos que estar con los carritos andando y viniendo para acá. Por eso, entonces yo les presento la siguiente fórmula, que es una fórmula muy interesante que nos ayuda mucho a hacer el análisis. Esa fórmula es la que voy a trabajar. Para buscar el valor medio de un punto, yo lo tengo que buscar en un intervalo que esté definido. Lo que me interesa de todo lo que dice aquí es esto. Eso es lo único que me interesa de todo. Esa es la definición que a mí me interesa que usted sepa. Esa es la definición que a mí me interesa que usted trabaje. ¿Ok? La definición del valor. Con esa definición de valor medio, yo puedo entonces hacer el problema anterior, el problema que estábamos viendo. Siendo ya las 3:26 de la tarde. Por eso yo les decía que hoy vamos a hacer pocos problemas. ¿Por qué? Porque hay mucho más que decir que hacer. En la prueba va a venir un problema como este que viene más adelante. Pero ahora obviamente no viene tan grande, pero sí viene algo parecido a eso. Muy, muy parecido. ¿Con gráfico o sin gráfico, bro? Con gráfica, quizás. Y si viene la gráfica, yo le pongo la gráfica. Todavía no sé. Profe, gráfica, no. Pero es que las gráficas son fáciles. Nada más hay que ver de dónde va la cosa. Bien. Voy entonces a hacer el problema. Voy a copiar aquí arribita
la función. Se la voy a poner aquí también para que ustedes la vayan copiando. Ahí está la función. Desde ya les digo, hay que hacer como 6 integrales, 5 o 6 integrales para poder hacer ese problema. ¿Cuál es el problema, profe? Todo lo que está ahí. Ese que está aquí. Ese es el ejemplo 5. El que tiene el libro a la mano, pues puede trabajar con el libro también a la mano. En el libro te lo explica, pero hay veces en donde el libro se saltan pasos que son, yo considero son importantes y por eso es que me gusta hacerlo yo. Cuba. Solo le explica en YouTube, profe. El profesor Melgar. Allá. Dale like, suscríbete y dale a la campanita. Todavía no hacemos directo porque no hay presupuesto, pero por ahí viene bajando. Las transmisiones en vivo. No hay presupuesto ni hay tiempo. Voy a hacer giveaway, profe. Está a puntito. Oye, pues no está tan mal. Un giveaway de 0 puntos. O de hacer la prueba en grupo de 2. Usted y el de allá arriba. ¡Wey! Eso sería muy antiético. Eso está muy interesante, pero muy antiético. Vamos a ver, yo sigo copiando acá. Sigo copiando, siendo las 3:29 ya de la tarde. Recuérdese ir haciendo las tareas. No se lo olvide hacer tareas. Recuérdese siempre trabajar matemática todos los días. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy a la orden. A veces... Profe, Dime. no sé si es cosa mía, pero se ve como borroso y no se pueden ver los números. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver. ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Cualquier pregunta, yo estoy a la disposición. A veces no respondo de una vez. A veces me tardo un tiempo porque obviamente yo también merezco un poco de descanso, ¿verdad? También por eso no he terminado de calificar, les soy muy sincero, porque sentí que necesitaba un descanso, ¿verdad? Un descanso un poco del colegio, de la universidad, de tantos trabajos, de tantas cosas, y decidí tomármela un poquito con más calma esta semana. No estresarme tanto. Pasar también más tiempito con mi familia ahí en las Y hay noches. muchos problemas de resolver, profe, está cansado ya. Son muchos, yo tengo muchos problemas en mi vida. Entonces, yo soy profesor acá, Colegio Francisco Ignacio Castillero de Guanaré también. Además de eso, soy tutor. O sea, yo le explico a personas que me pagan un dinero para que salgan bien en matemática. Y además de eso, pues hago módulos, hago todas estas cositas. O sea, digamos que Evelyn tiene pereza o no sabe hacer un módulo de física, entonces Evelyn me lo manda y yo le resuelvo un módulo de física y le cobro $50 porque es Evelyn. Esto. Así que veo matemáticas básicamente todas las veces, todos los días básicamente. Y es
es atípica el día que no veo matemáticas, y además de eso, hay ocasiones en donde, por lo menos, vamos a poner un ejemplo, que es muy probable que suceda, Francisco pues no se sabe la prueba de matemáticas y me pregunta, ¿me puedo ayudar a la hora de la prueba? Y yo, sí, dale, manda. Y entonces Francisco me manda la prueba de matemáticas y entonces yo le resuelvo la prueba y se le mando la prueba de vuelta a Francisco. Francisco la pasa y ya ganó 5 Francisco y yo me gané mis 10. Todas esas cosas se trabajan. Ponemos a Francisco de ejemplo no porque Francisco sea una persona asidua a ese tipo de acciones, solamente porque es Francisco y Francisco es mi parciero y yo puedo hacer el relajo con Francisco. Cosa que no puedo hacer con otras personas. Dada la confianza que hay entre Francisco, el chico y yo. Entonces, pues sí, es mucha matemática, son muchos números y a veces como que dan ganas de descansar un poquito. Dan ganas de pasarse noche viendo series de Netflix en la familia. A veces da tristecita porque yo estoy trabajando acá y los oyo allá riéndose y yo quiero reírme a reír también. Aquí tengo el problema y ese problema se debe analizar como si fuera valor absoluto. ¿Ok? Yo debería analizar el problema por partes de intervalo. Realmente lo que yo quiero es... Okay, realmente no hemos analizado muy bien qué es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es lo siguiente. Yo necesitaré primero buscar la integral de 0 a 80 de S de X. ¿Ok? Esa es la integral que yo necesito buscar. Esa es la integral que yo debo trabajar. Pero recaigo en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque para encontrar esta integral, yo necesitaría buscar primero la integral de 0 a 11.5 y después buscar otra integral de 11.5 a 22. Otra integral de 22 a 32, de 32 a 50 y de 50 a 80. O sea que realmente son 5 integrales las que tengo que buscar para entonces encontrar esa integral. Hacer algo muy parecido a lo que hacía el valor absoluto. Si usted se recuerda, en valor absoluto yo lo que hacía era que dividía la función en dos subfunciones. Una positiva y la otra negativa. Uno mayor que y la otra menor que. Y entonces buscaba las dos integrales. ¿Se recuerda de eso, verdad? Sí. Yo voy a hacer algo muy parecido a esto. Ahora bien, como no tengo espacio y como eso se va a volver en un chanchurrio muy grande, es algo que es un chanchurrio, ¿no? Un guacho muy grande, o sea, va a ser una estructura demasiado grande, demasiado complicada de trabajar. Lo que voy a hacer es buscarla poco a poco. Voy a buscar cada una de estas integrales separadamente y al final todas las integrales que me queden las voy a sumar. Y la suma va a ser esta integral. ¿Ok? Vamos a buscar la primera integral. La primera integral, voy a decirle que se llama S1 para llevar un orden, una secuencia. Esa S1 va a ser la integral de 0 a 11,5 de menos 4x más 341. De x, obviamente, porque estamos trabajando con el x. Bien, perdón. Sería menos 4x cuadrado sobre 2 más 341x. Eso va de 11,5 a 0. Ahora bien, esto se simplifica. Me quedaría 2x cuadrado negativo más 341x. 11,5 y el otro es. Reemplacen para ver cuánto les da y me avisan cuánto da. Voy a hacer un conteo aquí en mi S1 para tener la claridad porque te necesito borrar varias veces.
reemplaza y me dice cuánto da sin copiarse del libro, porque en el libro ya está la respuesta. Felicidades a los que han mantenido la cámara activa. Yo les estaba comentando a la gente de la mañana que, bueno, si veo que no hay manera, pues tendré que tomar otras medidas, como por lo menos no tomarle en consideración. Si no prende la cámara, no lo tomo en consideración para la asistencia, como si no tuviera. Profe, me dio 3.657. No sé si Muy bien, Angie, 3.657. Voy a colocarlo acá. 3.657. 3.657. Pregunta importante. ¿Esto en qué se define? Kilómetro, metro, pie, pulgada, joule, kilogramo, newton. Kilómetro. Vamos a ver el problema. Dice. Vamos a copiar. Dice. Vamos a leer lo que dice el problema. A diferentes alturas en la atmósfera de la Tierra, el sonido viaja a distintas velocidades, obviamente. La velocidad del sonido, Sx, y entre paréntesis me dice metros por segundo, puede modelarse mediante la siguiente fórmula. Ahora pregunto, ¿en qué se da? Metros sobre segundos. Metros sobre segundo, exactamente. Entonces yo debo decir metros sobre segundo. Así que siempre tengo que tener presente eso, en qué lo tengo que dar. Para eso el libro mismo me dice. Y el problema mismo. Bien. Ya hice la primera. Faltan 4 integrales más. Vamos a ver las otras 4 integrales. Vamos a ver. No borra, profe. Perdón. Eso está en el libro. Espérate. Eso está en el libro. Aquí la ves. Esa de que. Ahí está, esa es. Ah, ya, profe. Ya. Eso está en el libro, Profe, ¿usted se copia del libro? No. El libro se copia de mí. Ah, ya. Ok, muy bien. No, realmente le soy sincero, le soy sumamente sincero. Cuando media hora antes de empezar la clase yo veo qué es lo que tengo que... Y le doy una ojeada así de que, ay, hoy nos toca valor intermedio, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas? Ah, también. Súper. Y ya entonces. Vengo y hago los problemas. O sea, yo estoy haciendo los problemas con ustedes. Básicamente. Realmente no tienen... No son tan complicados, pero son problemas que están. ¿Y ahora sí? Sí, profe. ¿Los demás? ¿O hay alguien que todavía no está? Es que primero lo estaba escuchando ahí para copiar, por eso que no- Claro. Exactamente. Porque si copia y copia, no va a entender bien. No vas a entender bien, exactamente. Yo a veces prefiero que presten atención antes de copiar, porque claro, lo que yo hago acá normalmente está allá. A menos que sean los días de repaso o que sea algún problema así que salga de repente. Que alguno de los compañeros lo exija o lo pida. Pero normalmente lo que yo hago acá también está allá. Obviamente menos estructurado, porque acá son mucho más directos, pero bueno. Ok, bien. Ya hice mi S1. Voy a hacer ahora una S2, que será obviamente de la segunda situación. Ya la integral que va de 11,5 hasta 22,295 de X.
O sea, esta integral es sencilla. 295x por la integral de 11,5 hasta 22. ¿Cuánto me daría eso? Es más sencilla de trabajar y me dice ahí cuánto le da. Profe, a mí me dio a 3097.5. Como muy bien dice Elisa, 3097,5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y ya entonces tendría mi S2. Ya tengo dos. Faltan tres integrales más. Tres integrales que no estaban tan complicadas, pero vamos a ir haciendo. S3. Vuelvo y digo, todo eso está en el libro, así que puedes ir revisando. Ya son las 3:43, así que hay que meterle velocidad al asunto. La S3 va a ser de 22 a 32, o sea, de 22 hasta 32, de 3/4 X más 278,5 de X. Aquí lo interesante es lo que pasa en el denominador. ¿Por qué? Porque sería 3x cuadrado sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque como tengo un 4 debajo y como está el cuadrado, S2 tiene que bajar también, se multiplica el 4 que yo tenía por el 2 y 2 por 4 es 8. De 22 a 32. ¿Me avisan cuánto da eso? Me avisan y me confirman para ver cuánto da. Sin copiarse, obviamente. Profe, al lado del 278.5 no una X. Sí, correcto. Eh, 2987.5. 2987.5. Muy bien. Ahí está, 2987.5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Usted en la hora de la prueba puede hacerlo así directo? Sí, puede hacerlo así directo sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Bien, vamos a hacer el siguiente, que ya solamente faltan 3. Qué bonito se ve cuando todos tienen la cámara encendida y están ahí haciendo sus números. Está bueno como para tomar una captura y ponerlo de miniatura. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Siendo ya las 3:47, vamos a ver los dos últimos.
y ese es 4. Usted piense que todas estas integrales había que hacerles en una sola. Así que imagínate que eso hubiera sido como raya, 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 la primera línea nada más. Hubiera sido súper grande. Y súper complicado y se hubiera dado y se hubiera prestado para la equivocación. Voy a hacer esta. Sería de 32 hasta 50. 3 medios x menos 254,5 de x. O sea, aquí sería 3/4. ¿Por qué 3/4? Pregunto. ¿Por qué 3/4? Profe, ¿por qué Dime. menos? Ah, es más, perdón. Gracias, Gisela. ¿Por qué 3/4? ¿Quién me puede decir por qué 3/4? Multiplicado por 2. Exacto, en la parte inferior me está quedando un 2, que era el que yo tenía, y el del cuadrado, que está aquí, me queda entonces 4. Eso lo evaluamos de 50 a 32. Eso lo puedo hacer con la calculadora y un momentito. Y me dice cuánto le da. Me dio a 5.688, profe. 5.688, excelente. 688. Y obviamente ya la última integral que vamos a hacer, la S5, ahí la integral de 50 a 80 de menos 3 medios x más 404,5 de x. Eso sería menos 3/4 x más 404,5 x parado acá, de 50 a 80. Me dicen cuánto les da. $9,210, profe. Al señor Chisaka le da 9.210, excelente. Así que esa sería la última respuesta que nos da. Ahora, cada una de las S que yo he buscado, S1, S2, S3, S4, era una integral dentro de la integral grande y superior. Por lo tanto, como yo quiero saber esa integral grande, esa integral que iba a ser de la siguiente manera, la integral que va de 0 a 80 de S de X, sencillamente yo lo que tengo que hacer es sumar cada una de esas integrales, cada uno de esos valores. Y la totalidad que me va a dar es el valor de esa integral en ese punto. En otras palabras, 3.657 más 3.097,5 más 2.000 y así me voy hasta la última que. Me avisan entonces cuánto fue lo que les dio. 24.640. Al señor Chisaka le dio 24.640, lo cual es la respuesta correcta.
24.640 metros sobre segundo. Esta es la velocidad total, básicamente. Esta es mi V total, por decirlo de una manera. Pero, y eso es una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué era lo que yo estaba buscando? Velocidad media. La velocidad media, la velocidad promedio. ¿Esta es la velocidad media? No, esta es la velocidad total. Yo necesito buscar la media. Para la velocidad media, utilizaré la siguiente fórmula, o la siguiente forma. 1 sobre b menos a por la integral de a b de f de x de x. Esa es la formulita que yo voy a utilizar porque esa es la formulita del valor medio. Acá, sencillamente sería lo siguiente. La velocidad media va a ser definida de la siguiente manera. 1 sobre la b, que es la de arriba, 80, menos 0 por la integral, que va de 0 a 80, de s de x. ¿Ok? ¿Se entiende el porqué de eso? Manito arriba el que comprendió. Súper. Voy entonces a desarrollar todo esto. Sería 80 menos 0 es 80, así que se quedaría 1 sobre 80. Y en el lado de acá, toda esta integral, todo esto que está aquí, ya yo lo saqué. Que me dio eso. Así que solamente tengo que reemplazar. 24.640 sobre segundo. ¿Y eso cuánto me daría? $308. Exactamente. 308 metros sobre segundo. Ellos me hicieron una gráfica aquí muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y esa representa, mira, ahí está, dice, de tal modo la velocidad media del sonido entre... Es tanto, ahí está. Si saben los que hicieron esos libros. Ahí entonces está la gráfica esa que me resulta muy interesante, como al aumentar la altura, en el punto 50 es un punto muy interesante, pero normalmente baja y el sonido no viaja. Uno pensaría, bueno, mientras más arriba va disminuyendo la velocidad, ¿verdad? Pero no, realmente no se trabaja así como muy interesante. Así que básicamente sería así, en donde trabajaríamos el problema. El día de la prueba es probable que venga un problema así, y en ese problema que venga es muy probable que lo que salga es que yo le doy una función, la función aceleración, ¿ok? Y yo le digo, busque la derivada de, perdón, busque la velocidad de la función. Le tendría que integrar la que yo le doy y le da la derivada. Un subpunto. Otro subpunto. Busque el desplazamiento de la función. Tendría entonces que volver a integrar lo que le dio la velocidad para encontrar el desplazamiento. Otro punto. Busque la distancia de la función. Ahí entonces usted tendría que ver cómo se transforma la función, si tiene subida y bajada y buscarla por partes. Y después, otro punto, buscar la velocidad media de la función. Y entonces ahí entonces busca la velocidad media de la función. Así que más o menos por ahí que va a venir un problema así. ¿Ok? Aunque Milagro dice que yo le dije que no venía problema. Discúlpame, Milagro, perdona. I'm sorry. No me acuerdo, pero oye, sorry.
Ha sido un placer, ya son las 3:57. Profe, yo voy a buscar cuál es y yo le digo cuándo fue eso. Mira, ya yo tengo todos los videos Sí, subidos. bueno, yo le voy a decir qué día fue eso, porque yo anoté la fecha. Sí, entonces cuando yo subo el video, tú vas y buscas, te ves los videitos, le das like al que es y entonces me mandas la... Ah, muy bien. Ha sido un placer nuevamente. Un gusto, aunque ya falta poco para que se termine el curso, pero bueno, ojalá aprovechar cada uno de los minutos que tenemos. Nos vemos el día miércoles. Bendiciones para todos. Chao. Chao, profe. Gracias. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense mucho, lávense las manos y tengan mucho cuidado por ahí. Profe, tengo una duda. Dime, Gisela. El martes usted dijo que los parciales se quedan así iguales. Eso Sí. se refiere que hacemos los 4 parciales. Exacto. Vamos a hacer un parcial de esto, de lo que estamos dando ahora, y otro parcial de otros temas que vamos a dar. Entonces, de esos 2 parciales, yo voy a sacar una nota. Ya. Chao, Lo profe. dividen. Cuídese. Chao, Gisela, bendiciones. Igual. Dios. Chao, profe. Chao.